Salmos capítulo 33, versículos 18 y 19. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Salmo capítulo 33, versículo 18 y 19. ¿Lo tienen? Los que lo tienen digan amén. Gloria al Señor. Leemos en el nombre de Jesucristo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Levante su mano. Y Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, Señor, reconociendo de todo corazón que tú estás aquí como un Padre amoroso, misericordioso, lleno de justicia, Señor, y sobre todo santo. Y que nosotros no somos dignos de estar, Señor, todos los días delante de tu presencia, porque somos seres humanos, Señor, que siempre pecamos delante de ti. Siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos perdón de todo corazón, nos arrepentimos y nos apartamos de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia e impureza que hay en el alma y en el corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos laves con tu sangre, y que tu palabra y tu presencia pueda limpiarnos, purificarnos, glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que tú has empezado la buena obra en nuestras vidas y creemos que tú la estás perfeccionando. Aunque no podamos verlo físicamente, pero hay algo que nos lleva a obedecerte, a humillarnos, a estar siempre sometidos a tu voluntad, Señor. Porque es un poder sobrenatural que tú pones por tu palabra a cada ser humano que ha creído en esta palabra poderosa, Señor. Por eso creemos que tu palabra, Señor, no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar haciendo toda gloria a Dios. No se canse de alabar al Señor, hermanos. La carne se cansa, pero el Espíritu no se cansa. Alabe en el Espíritu al Señor. Fruto de labios que confiesen el nombre del Dios vivo. Santo es para siempre el Señor. Aquí el salmista habla, por inspiración del Espíritu Santo, que los ojos de Dios o de Jehová están sobre los que le temen. ¿Y por qué, mis hermanos? Les voy a poner un ejemplo, por qué los ojos del Señor están sobre los que le temen. Allá hace muchos años atrás, cuando yo hice mi curso en la Escuela de Comandos del Ejército, ya le conté la vez pasada que una de las personas que era bien rebelde y que hacía mucho desorden dentro del curso era yo. Y que les dije que los instructores y los monitores me pusieron la mirada. No solamente a mí, éramos como 3 que les nos gustaba hacer escándalo, porque nos castigaban a veces injustamente y nos utilizábamos el grupo de la promoción para hablar palabras de molestia, ¿no? Entonces escuchaban los monitores, los instructores y decían, no, ¿quién ha hablado? ¿Quién ha dicho? Y como éramos toda la promoción, nadie decía nada. Y por causa de que nadie decía nada, nos castigaban. Hasta que se averiguaron quiénes eran los que hablaban. Y escuché de parte de un monitor que el instructor dijo, pongan la mirada sobre estos, tal. Y vean los que hacen para que en la noche a ellos los castiguemos de manera personal. Entonces yo miraba y otros compañeros mirábamos que siempre que estábamos queriendo hacer algo, había unos monitores o instructores que desde un lugar lejos nos estaban chequeando, nos estaban observando por lo que estábamos haciendo. Pero también a la vez observaban a las personas que sí obedecían, que eran obedientes, que siempre estaban haciendo caso a los instructores, lo que les enseñaban. Y a nosotros que éramos, ¿no?, molestosos, como que dices, hacíamos escándalo, nos rebelamos a veces para obedecer, nos castigaban. Pero a los que obedecían, a los que estaban siempre aprendiendo y queriendo desarrollarse, a ellos los libraban, hermano, de muchos castigos y de muchos, ¿qué le digo? A ver, muchos en instrucciones, a veces, a nosotros, a los que éramos bien rebeldes, nos llevaban a instruirnos haciendo sol y nos mandaban correr y nos castigaban. Pero a los que obedecían en la mañana, los cuidaban, los guardaban y los hacían descansar. Y al resto nos mandaban ¿a qué? A ser castigados en instrucción, a pagar vueltas de castigo o cualquier cosa que hacían. Pero los ojos de los instructores estaban sobre los que obedecíamos y sobre los que no obedecían. Lógicamente que va a unos para castigarlos y a los otros para ayudarlos en algo en la instrucción.
Oiga, la Biblia dice, para que usted entienda poco a poco, que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a todos, ¿o no? Y vamos a ver por qué los mira y por qué mira a los buenos y por qué a los malos. Vamos a Proverbios 15:3. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Santo es para siempre el Señor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso quiere decir que el Señor no solamente mira a los cristianos, sino que también mira a los malos, aquellos que no obedecen, que no creen, que son rebeldes. Él hace lo mismo en este mundo terrenal. Y así como pone los ojos en los que le temen, también pone los ojos o fija los ojos donde los que no le obedecen, a los malos. Lógicamente, así como le dije que en la escuela para castigarnos, Él también dice para castigar a aquellos que hacen lo malo. Vamos a leer otra vez Salmo 32. Alabado sea el Señor para siempre. 8 y 9. Santo es para siempre el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bendito sea el Señor. Gloria al Dios vivo. Pero si usted se da cuenta, ¿por qué le hago leer esto? Porque el Señor, hermanos, también fija los ojos sobre los malos, pero para hacerles entender que tienen que obedecerle, porque Él quiere hacer algo con nuestras vidas. Porque Él quiere que toda la humanidad se salve. Pero desde que el cristiano cree en Él, en su nombre de Jesús, entonces lo que Él quiere es hacerle entender. Hay muchos cristianos que creen en el Señor, pero todavía no entienden para qué los ha llamado y qué es lo que quiere hacer con sus vidas. Porque si creyeran, estuvieran todos los días sometidos a Dios. Pero como no creen, entonces el Señor dice, voy a hacerlos entender de otra manera. Como el caballo y al mulo, y le explica cuántas veces. Con dolor, porque al caballo y al mulo, el frenillo cuando le aprietan en la boca, el que está cabalgando, le hacen sentir unas púas en la mandíbula del animal. ¡Fua! Y eso les lleva a sentir dolor. Bendito sea el Señor. Con cabestro y con freno. ¿Por qué? Porque tiene un frenillo que le ponen ahí que cuando le aprietan, le hace sentir dolor. Bueno, eso no le puedo explicar yo a profundidad porque yo no conozco así físicamente, ¿no? Pero por cultura general lo conozco. Es muy diferente conocerlo en los hechos que conocerlo por cultura general. Uno tendría que estar en el campo y ver al caballo, y cómo no, pero eso es algo que representa el dolor. Y que ese dolor va a llevar lo que el ser humano, después que esté sufriendo, vaya a querer entender y a aprender a que el Señor le enseñe cuál es el camino, para qué lo ha traído a este mundo. Porque el Señor dice que pone los ojos sobre los que le temen también. Y aquellos que le temen son los que han entendido para qué Dios los ha llamado. Y los que le temen, para que usted sepa, es aquella persona que está siempre obedeciendo a Dios y que tiene intimidad con Dios. Busca siempre agradarle a Dios, busca siempre estar con Dios. Y a ellos, a esos que le temen, a esos que buscan intimidad, que siempre están agradando al Señor, a ellos les revela ciertas cosas, porque le tienen temor. Porque siempre están buscando estar con Dios. Y vamos a un ejemplo. ¿Quién entiende y por qué entiende? Vamos a Hebreos 11:7. Porque los que le temen, los ojos del Señor están ahí, porque ya han entendido algo. Bendito sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Bendito sea el Señor. Mire, Noé fue el único que pudo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Por eso le digo, porque era un hombre que andaba en temor, un hombre que obedecía, que tenía intimidad con el Señor. Por eso dice que fue advertido.
Fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían todavía. O sea que Él le habló en la intimidad, en la conversación que tenía con Él. Él le reveló lo que iba a venir. Pero el resto no. Pero Noé dice que él fue advertido. A él le dijo: Noé, voy a hacer esto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Y tú tienes que preparar un arca para que tú te salves y tu casa. ¿Y qué tuvo que hacer Noé para que le haga el Señor, o para que él pueda hablarle el Señor a él y no al resto? Otra vez vamos a recordar Génesis capítulo 6. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 6. Alabado sea Dios para siempre. Espere que le hable, hermano. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué le reveló? Porque Noé caminaba con Dios. Porque Noé era justo. Todo lo que el Señor le decía, Noé lo hacía. Porque dice en Romanos 2:13 que los oidores de la ley no son justos, sino los hacedores. Eso quiere decir que Noé, cada vez que estaba con el Señor, le decía el Señor: ¿sabes qué, Noé? Quiero que hagas esto. Y Noé, con temor, obedecía al Señor. Con temor, hacía caso a las órdenes del Señor. Por eso dice que era un varón justo. Un hombre perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque él tenía temor a Dios. ¿Y por qué él entendió? Él entendió, hermanos, algo, porque usted sepa, que la única manera de poder llegar a tener un lugar con Dios era caminar con Dios. Vivir por fe. Porque vivir por fe quiere decir que nosotros todavía no vemos las cosas que el Señor está prometiendo, pero si obedecemos la vamos a llegar a ver. Por eso que Noé dice que él fue heredero de la fe también. ¿Por qué? Porque él dice que aún no veía la lluvia, el diluvio, pero él con temor preparó el arca. Y cuando uno, hermanos, mire, es muy diferente a que usted diga: si yo creo en el Señor, y que la palabra del Señor dice una cosa, pero si dice esa cosa, ¿por qué no le obedece? Sino que Noé, hermanos, en ese caminar con Dios, tuvo intimidad con Dios. No solamente, hermanos, que él tuvo intimidad con Dios, sino que le creyó. Porque la diferencia, una persona que tiene temor a Dios es una persona que le cree. Una persona que sabe lo que Dios está diciendo, no miente. Si no, usted ve hoy en día en las iglesias cómo están. La mayoría dice que tiene fe en Dios. Y si no tienen fe en Dios, ¿por qué no le obedecen? ¿Por qué no tienen temor? No le creen. Y como no creen, no tienen temor, no obedecen a lo que dicen creer. Por eso que Noé fue, dice, el único perfecto en las generaciones, ni siquiera en su familia. En su familia también estaban dudando. Mire que dice el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti nada más, no dice su familia. Él fue el único que entendió en ese caminar con Dios, ¿no?, que la única manera de poder salvarse era creyendo al Señor y sirviéndole con temor. Él entendió que la única manera de tener algún día estar con el Señor era vivir para Él. Por eso dice la Biblia que Él caminó con Dios. Ni siquiera su familia. Él estuvo siempre obedeciendo a Dios con temor, todo lo que Él le decía. Porque para caminar con Dios hay que creer y hay que tener temor. Creerle que lo que Él está diciendo va a venir. ¿Y por qué el resto no entendió? ¿Por qué el resto no caminó con el Señor? ¿Ah? El resto no entendía simplemente porque primeramente no creían, hermanos. Solamente era un conocimiento.
básico de lo que Dios existía. Y no era un conocimiento de Dios. Por eso Jesucristo dijo, hermanos, que como esos tiempos que estaba Noé, también ahora va a pasar. Y eso está pasando, hemos hablado varias veces. La gente no quiere entender para qué Dios los ha llamado a la tierra y qué es lo que tienen que hacer para que algún día estén con Él para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a Mateo 24 para recordar. Santo es para siempre el Señor. No se canse de alabar a Dios. Santo es para siempre el Señor. Aleluya. 24, 38 y 39. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano y hermana, por eso mire, acá hay algo que tenemos que comprender y tratar de entender, quizás algunos, de que ¿por qué el Señor manda a inspiración para que Mateo hable que no entiende? Porque si yo a usted le digo una cosa, usted entiende, pero no lo entiende espiritualmente, lo entiende humanamente, porque tiene el conocimiento. Ellos tenían el conocimiento, sabían que Dios existía, creían en Dios, escuchaban la voz de Dios, también le escuchaban cuando venía un profeta, alguien de ahí, que el Señor levantaba como Noé, para decirle, ¿sabes qué? El Señor dice esto. Y la gente de ahí sabía que él era un profeta, porque también hablaba de parte de Dios. Pero ¿por qué no entendían? Porque eso mismo pasa hoy en día. Hay mucho predicador, hay mucho profeta, mucho maestro que enseña la palabra y habla que uno tiene que hacer esto, hacer el otro, pero la gente sabe que en su corazón que Dios existe. Y sabe, tiene conocimiento de Dios. Pero ¿por qué no entiende que tiene que servirle con temor a Dios? Ahí está el detalle. Como esa misma gente de hace miles de años atrás no entendieron, hoy día también está igual, no entienden. Escuchan la palabra, saben la palabra, pero no quieren servirle con temor a Dios. Siguen haciendo lo malo. Lo mismo Noé les decía, ¿sabes qué? Arrepiéntanse, va a venir un diluvio, va a haber las cataratas del cielo, el Señor ha dicho. Y ya les dije que no querían entender nada, seguían tomando, seguían bailando, seguían viviendo la vida liberal. No les interesaba lo que decía Noé, de que Dios iba a mandar un diluvio. Y eso mismo estamos viendo hoy en día. Predican la palabra en todo el mundo, hasta en las iglesias se escuchan y no quieren obedecer a Dios. Siguen haciendo lo malo, hermanos, delante del Señor. Por eso dice que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los que obedecen y a los que no obedecen. A los que no obedecen los castiga, y a los que obedecen es porque han entendido algo. Que tienen que caminar con Dios, tienen que estar sujetos a Él, que tienen que vivir para Él. Porque tiene un propósito para cada uno de los que tienen temor a Dios. Y así como a Noé lo utilizó para pregonar el Evangelio, para decir a la gente, advertirles que iba a venir la ira del Señor, así utiliza hoy en día hombres y mujeres que entendemos que tenemos que vivir para Él, para que por medio de nosotros Él pueda llevar el mensaje a la gente que se arrepienta porque viene la ira de Dios. Y a los que obedecen, los que caminan como Noé, los que tienen intimidad, comunión íntima con el Señor, a ellos dice que les revela su pacto, a ellos les revela las cosas que van a venir. Salmo 25. Salmo capítulo 25, versículo 14. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que... Ahora yo le pregunto una cosa. Nosotros, ya les pasé, les expliqué, hermanos, para contar algo a alguien, tiene que haber confianza.
Tiene que haber esa intimidad de amistad, ¿no? De compartir a veces todos los momentos buenos y malos. Porque yo no creo que haya alguien acá que le cuente un secreto a alguien que no es su amigo, que no hay confianza. Sabe que ese amigo va a abrir la boca y todo el mundo lo va a contar y todo el mundo se va a enterar. Una persona para conocer a alguien y tener amistad con él y poderle contar sus secretos es porque ya caminó con él. Ya lo conoce, sabe qué le gusta, qué no le gusta, sabe si es boca, si la lengua le pica, no le pica, si sabe, todo sabe. Por eso que cuando tú caminas, entonces llegas a conocer la persona. Y como llegas a conocer la persona, tienes confianza en contarle ciertas cosas que a cualquiera no le cuentas. Por eso dice que Noé caminó con Dios. Porque mientras que él caminaba obedeciendo a Dios, escuchaba las cosas que Dios le decía y él obedecía con temor. Todo lo que oía, obedecía. Todo lo que oía, obedecía. Por eso que llegó un momento, un grado de amar con Dios, de esa comunión íntima con Dios, que Dios le empezó a revelar. ¿Sabes qué, Noé? He decidido destruir a la humanidad, a los animales y a todas las aves. Y lo voy a hacer. Así que quiero que prepares un arca porque voy a abrir las cataratas. Y le advirtió. Porque él tenía comunión íntima. Tenía una intimidad cercana porque obedecía a Dios todos los días y vivía por fe. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Hombres y mujeres que tengan intimidad o comunión íntima con Él. Que escuchemos la palabra del Señor y con temor obedezcamos al milímetro todos los mandamientos y las leyes de Dios. Usted dirá, no, pero para conocer todo eso, no. El Señor dice que cada vez que alguien se acerca y escucha algo, uno tiene que ser, si usted es nuevo o tiene tiempo, todos los días hay mensajes diferentes y cada mensaje es un mandato de Dios. Entonces el hombre que quiere tener comunión íntima con el Señor, escucha su mandato y lo que el Señor dice, entonces empieza con temor a obedecer. Y en ese caminar es que el Señor empieza a revelar los secretos. Empieza a revelar ciertas cosas que van a venir. Porque tiene amistad, tiene intimidad, sabe, le empieza a descubrir lo que él quiere hacer. Por eso que usted ve que hay familias que el enemigo no entra. Porque Dios al hombre, a la mujer le revela, lo revela en lo íntimo, en lo secreto, le revela lo que el enemigo va a hacer. Pero también a los que no le tienen temor, a los que no están caminando con él, los que viven como quieren, por eso el enemigo entra a su casa y lo destruye. Porque Dios no le va a revelar nada. Es una cosa que uno, hermanos, conozca la palabra, solamente el conocimiento básico o lo que dice, pero otra cosa es que Dios te revele la intimidad, lo profundo de lo que Él quiere decir. Pero eso solamente lo va a hacer, hermanos, con aquellos hombres y mujeres que tengan esa comunión íntima, que siempre anhelen estar todos los días con Él, escuchando su palabra, obedeciendo, escuchando su palabra y obedeciendo. Por eso dice que no era un varón justo, porque escuchaba y obedecía, con temor caminaba con Dios, para hasta que el Señor le empezó a ¿qué? A descubrir sus secretos de lo que iba a hacer. Por eso le dijo que los ojos del Señor están sobre los que le temen. Porque han entendido que la única manera de poder vivir en este mundo humano es vivir por fe, para Dios todos los días, con temor. Y algún día estaremos con Él arriba, hermanos. Bendito sea el Señor. Porque la idea del Señor, como lo vuelvo a repetir, es que aquel hombre y mujer que le sirva, que esté con Él en comunión íntima, que esté todos los días buscando con temor hacer su voluntad, algún día estaremos con Él arriba, hermanos. Pero el que no lo tiene temor, no piensa estar arriba, hermanos. No va a haber nadie que vaya arriba, al paraíso o al lugar donde no va a llevar, si no le tiene temor. Porque el hombre, hermano, ¿qué entendió Noé? ¿Por qué entendió? ¿Usted cree que Dios no le reveló a Noé? ¿Sabes qué? Vas a dormir y de ahí te voy a levantar y vamos a estar para siempre juntos. ¿Usted cree que no le reveló? Porque las profecías hablan de un futuro, de un porvenir, algo grande. Por eso fueron inspirados. A Daniel le dijo, sella estas palabras, después vas a dormir y yo te voy a despertar. Todos los hombres de Dios sabían lo que el Señor les revelaba, los que caminaban con Él por fe, los que vivían todos los días en comunión con Él, el Señor les revelaba todo lo que iba a venir. Por eso que morían como verdaderos hombres de Dios. Por eso que daban sus vidas, no le interesaba, la cosa es algún día estar con Él.
Porque entendieron que la única manera de llegar a estar algún día con el Señor para siempre es estar viviendo por fe con temor a Dios. Por eso fija sus ojos sobre esos hombres. Porque han entendido que la única manera de poder vivir aquí y algún día con Él es estar viviendo por fe con temor a Dios todos los días. Porque mire quiénes van a estar arriba. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Alabado sea el Señor. Capítulo 19. Alabado sea el Señor para siempre. Apocalipsis capítulo 19. Versículo del 1 al 5. Después de esto oí una gran voz, dijo Juan, de la gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. ¿Quiénes? Todos sus siervos. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. No va a ir arriba o al lugar, al paraíso, a la Jerusalén, llámelo como usted quiera, a la casa del Padre, aquel hombre y mujer que no le teme. Aquel hombre y mujer que no vive todos los días en comunión íntima con el Señor. Aquel hombre y mujer que no entienda eso, no va a ir. No va a ir. Así como perecieron hace 1000 años atrás, en el tiempo de Noé, toda esa gente, así van a perecer todos los que no entienden hasta ahora que tienen que servir con temor a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque solamente van y arriba todos los que viven sirviendo a Dios. Los que le servís, no de vez en cuando, todos los días. Y los que le teméis. Pero así como Noé, hermanos, pero cuando uno no camina, pues, ¿no? De frente termina caminando o a la mitad se va del camino. Para poder caminar con una persona, va a haber un momento en que nos vamos a unir. Un ejemplo, ¿no? Le digo al hermano Antonio, mañana vamos a ir un rato a visitar a una familia, así que te espero en tal lugar. Al día siguiente, si queremos caminar juntos, nos vamos a encontrar en un principio, ¿o no? Nos encontramos allá en tal parte, ahí nos encontramos: oh hermano, ¿cómo estás? Aquí, vamos, empezamos a caminar. Tiene un empiezo y tiene un final donde vamos a llegar. Oiga, nosotros también tenemos un empiezo para poder caminar con Dios. Es cuando creemos en el Señor y lo aceptamos como Señor y Salvador, nos arrepentimos, ahí empezamos nuestro caminar. Pero cuando empezamos a andar con Él, cuando empezamos a escuchar su palabra y empezamos a obedecer. Empezamos a escuchar su palabra y empezamos a obedecer. Escuchamos su palabra y obedecemos con temor. Ahí estamos caminando con Dios. Ahí estamos hablando con Dios. Ahí buscamos tener comunión íntima con Dios. Porque en ese caminar, en ese temor que le tenemos de estar todos los días, estamos hablando con Él, le estamos presentando nuestras situaciones, nuestros pensamientos, nuestras obras, estamos consultándole todo lo que estamos haciendo, todo lo que sentimos, todo hablamos con Él. Como 2 amigos, le dije, no, que 2 amigos están andando en el camino y se va: oye, ¿cómo te fue? Oye, a mí me fue bien. Hoy día que, sí, hoy día me fue así en el trabajo, me dijeron esto, y empiezan a contarse. Y el otro también dice: ¿a ti cómo te fue? A mí me fue de esta manera, me dijeron esto, pero yo hice así, y empiezan a contarse. Y van pasando los días y las semanas que van caminando juntos, hermano, todos los días, que llegan ¿a qué? A contarse los secretos íntimos. ¿Por qué cree que, mire, Salomón dice que hay un principio también? Mire qué importante, ¿no? Desde que usted cree, hermano, y escucha la palabra, entonces ya empieza. Ahí empieza. Si obedece, ¿qué empieza? El temor a Dios. Cuando usted escucha la palabra y tiene ese conocimiento de que Dios existe y que le eso, entonces si usted cree y obedece con temor a lo que el Señor está diciendo, entonces ahí empieza el caminar con Dios.
El principio de la sabiduría es, vamos a Proverbios 1:7. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Dios vivo. Uno 7. Santo es para siempre el Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alabado sea el Señor. Los insensatos son aquellos que escuchan y no obedecen. Porque quien desprecia es aquel que escucha, y ¡pum!, no lo obedece. Lo desprecia. Tienen poco la palabra del Señor, tienen poco la enseñanza, tienen poco el consejo, no quieren tomar en cuenta a Dios. Pero el hombre que quiere, hermano, que quiere hallar la sabiduría, entonces empieza a caminar con Dios en el temor. ¿Por qué? Porque yo escucho la palabra y obedezco con temor. Escucho la palabra, obedezco con temor. Entonces ya estoy empezando a obtener ese camino a la sabiduría. Porque yo le dije una cosa. Una cosa es el conocimiento básico de quién es Dios y de lo que manda hacer, ¿no? Pero otra cosa es que tú tengas el conocimiento espiritual y profundo de Dios. Porque ¿de qué vale tener el conocimiento básico de Dios y de lo que el Señor dice si no hay temor a Dios? Qué diferente, ¿no? Es diferente, hermano, cuando usted sirve al Señor andando en temor, caminando y teniendo intimidad con el Señor, es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor le descubre. El Señor es el que abre el entendimiento para que usted le tenga temor. Porque es el temor de Dios, no es el temor humano. Pero el Señor lo primero que pide al cristiano, al ser humano que cree en Él, es que humanamente en ese momento de su propia voluntad, de su libre albedrío, usted obedezca, que usted crea, que usted ese momento se rinda a Él y que usted dé el primer paso. De que pueda tenerle temor, aunque sea ese momento, decirle yo te voy a obedecer y voy a caminar en obediencia. Porque ahí es donde usted empieza a caminar con el Señor. Es ahí donde usted empieza ¿a qué? A tener esa comunión con Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero mientras usted busca obedecer a Dios, más siente amor a Dios. Oiga, yo conozco, hasta ahora no me olvido de mi mejor amigo que tuve yo humanamente en este mundo, Calixto Morales Gamarra. Hasta ahora me acuerdo, ya han pasado 50 años. Me acuerdo todo lo que me contaba y él se acuerda de mí. Cada vez que hasta 2 años lo encontré, me contaba lo que yo le decía. Todos los días nos encontramos, del colegio salimos a jugar, todos los días estábamos nos conocíamos así. Por eso nos contábamos los secretos. A veces habían ceros en la nota en el colegio, él me lo guardaba. Y cuando él sacaba 0, yo se lo guardaba, porque su mamá le pasaba revista a su maletín y no le encontraba. Él guardaba mis secretos, yo guardaba los de él. Eso quiere el Señor. Que nosotros, hermanos, primeramente para poder entender el temor de Dios, tenemos que escuchar la palabra y con ese temor humano, primeramente, no de miedo, de respeto, escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. ¿Para qué? Para que el Señor en ese caminar de escuchar y obedecer con temor a Dios, Él te pueda hacer entender el temor de Dios. Y te revele el conocimiento profundo y espiritual de Dios. De lo contrario, mi hermano, mi hermana, vuelvo a repetir, solamente va a tener conocimiento básico de Dios y de lo que Él dice. Pero Dios no le va a abrir el entendimiento que usted pueda conocer el verdadero temor de Dios y no vaya al conocimiento profundo de Dios. Y Él no quiere, hermanos, que usted y yo estemos solamente en conocimiento básico, porque el conocimiento básico lo tenían los fariseos. Ellos sabían la ley y como muchos cristianos en el mundo entero que conocen la Biblia, te hablan la Biblia, pero no le tienen temor a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren servirle, no quieren vivir por fe, no quieren humillarse a Dios. Es más, no quieren ni saber de Dios ni confiar en Dios. Solamente es conocimiento básico de lo que Dios dice en las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y Dios no busca eso. Vuelvo a repetir que Él busca hombres y mujeres que le sirvan con temor. Y para empezar a tener el temor y comprender el temor de Dios, necesitamos caminar con Dios.
Necesitamos tener una comunión íntima con Él. ¿Para qué? Llevados los días, los meses, las semanas, no sé qué tiempo el Señor sabrá, entonces Él empiece a revelar. Empieza a revelarle quién es Él verdaderamente en su intimidad. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que no siente? ¿Qué quiere de usted? ¿Qué no quiere de usted? Porque ¿por qué a unas personas sí le revela lo que quiere hacer con su vida y a otras no? No por la palabra. Él le habla en sueño, en visión, le dice lo que quiere hacer con su vida. Cuando realmente usted lo ama y le sirve con temor, escucha y obedece. Ya le dije que a mí me mostró en sueño qué iba a hacer con mi vida. Un puente grande ahí, una bajada inmensa en el cual de noche yo subía y la gente bajaba hablando groserías, cantidad de gente, y yo subía con mi Biblia, y le he dicho, como un puente inmenso, una cartera que del cielo venía. Y hasta que llegué a un lugar donde había bastante luz y había mucha gente ahí, hermanos, diciendo, ¿a dónde voy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hasta que yo llegué con mi Biblia, me acuerdo, y me dijeron, Señor, ¿a qué podemos hacer para ir donde usted está yendo? Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Y empecé a aplicar la palabra. Y era fuera de la ciudad, era un lugar, una carretera hacia arriba, y la gente bajaba, y yo subía. Y ahí entendí para qué me había llamado el Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que te revela. Cuando tú tienes ese temor a escuchar la palabra y a obedecerle, a caminar con Él, a estar siempre teniendo comunión con Él, dependiendo de Él, confiar en Él, hablarle tus problemas a Él, no al vecino, ni al papá, ni a la mamá. Bendito sea el Señor para siempre. Porque Él quiere eso, mis hermanos. Él busca hombres y mujeres que le sirvan con temor. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Porque en ese caminar, hermano y hermana, por eso le digo, es por dos cosas, ¿no? Porque usted lo ama. Y como dos amigos que le dije, cuando caminan todos los días, llegan a amarse como amigos, ¿no? No, hermano, yo me acuerdo que almorzaba, mi papá se dormía y me escapaba por la ventana. Porque habíamos quedado con mi amigo a ir a los columpios, a saltar un rato por ahí y después jugar básquet. Y no me interesaba que me pegue, yo me escapaba por la ventana, hermanos, y me encontraba con mi amigo todos los días en la tarde, después que mi papá estaba durmiendo. No me interesaba que después venía, se levantaba y me agarraba con el chicote, no me interesaba. Lo que interesaba es que yo extrañaba a mi amigo, porque lo amaba como un amigo. Y Él lo que quiere es que usted lo ame. Y para amarlo, usted tiene que tener intimidad con Él. Usted tiene que estar todos los días con Él. Usted tiene que estar escuchando su voz todo. ¿Quién ama sin tener comunión? ¿Quién ama sin estar todos los días juntos? ¿Por qué cree que dice el que tiene comunión con Él tiene comunión con los hermanos? Porque eso es lo que quiere, que a través de la comunión que tengamos, no solamente nos amemos, sino que con el amor de Dios, porque estamos haciendo caso a su palabra, empezamos a amarnos unos a otros, como verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Pero si usted ve a un hermano que no congrega en una iglesia o viene de vez en cuando, ¿cuándo van a amarse si no lo ven ni tampoco lo ven los hermanos? Aplauda al Señor. Por eso Él quiere, hermano, que el cristiano le sirva con temor. ¿Para qué? Para que nosotros andemos con Dios todos los días, siempre escuchando su voz, para conocerlo, para tratarlo, para buscar y decirle, Señor, esto me está pasando, esto no me pasa, debo hacer esto, no debo hacer, contarle nuestros secretos, nuestra intimidad a Él, y Él que también después con el tiempo que nos conozca y tengamos temor y lo amemos, entonces Él nos revela. Es ahí donde cuando tú caminas con Dios en el temor, haciendo la voluntad de Él, es cuando ahí te hace entender lo cual es su sabiduría. Salmo 51, mire qué dice. Alabado sea el Señor para siempre. 51:6. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor. He aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién hace comprender y entender? ¿El predicador o Dios? Ahí está. ¿Pero a quién le va a hacer comprender y entender? Al hombre, la mujer que le sirve con temor.
Al hombre y la mujer que todos los días camina en obediencia a su palabra. Al hombre y la mujer que todos los días busca, extraña escuchar la voz de Dios. Yo no creo que haya un ser humano acá que dice amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos y que no lo quiera ver ni escuchar su voz. Yo cuando trabajé en la mina, hermanos, yo estaba desesperado por escuchar su voz. Cuando no había teléfono, no los podía escuchar, pues no. Pero una vez que ya hubo línea en campamento, todos los días, ahí está mi esposa, todos los días llamaba, 3 veces, 4 veces al día, pásame a mis hijos, pásame a mi hijita, amor, a ver, háblame, ¿cómo te ha ido? Y no sé, quería escuchar su voz. No dormía, hasta la 1, a veces no había señal, la 1 sería al cerro, escuchando, a ver, entraba la señal y recién ya estaba feliz. Porque eso es cuando uno ama. Cuando uno ama, hermanos. Uno quiere siempre escuchar la voz del que ama. Ahora, cuando usted viene acá no escucha la voz mía, está escuchando la voz de ¿quién? Entonces, si lo ama, usted se va a desesperar por escuchar su voz. ¿Ah? Porque si usted primero empieza a escuchar la voz de Dios por la palabra, usted después puede escuchar la voz de Dios en su espíritu. Pero si usted siempre tiene esa necesidad, ya le he dicho, de buscar tener comunión íntima con Dios. Desesperarse por estar en la presencia de Dios y querer tener esa relación íntima con el Señor. Bendito sea el Señor. Porque para eso nos ha llamado o no nos ha llamado. Primera de Corintios 1:9. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya, mi Señor de la gloria. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Y si nosotros amamos al Señor, porque dijo el que me ama, mi palabra guardará, ya hemos hablado. Entonces yo me desespero por estar todos los días en comunión con Él. Me desespero por escuchar su voz. Me desespero por orar, por ayunar, por hacer algo. Quiero sentirlo. Quiero que Él me hable, que me haga sentir eso en mi corazón, en mi mente, de que me lleve a hacer algo hermoso. Porque una relación cuando es en amor, es gozo. Porque no queda una relación que estén en amor y estén amargos. Si yo amo a mi esposa, por más que me haga molestar, me haga irritar un rato, se pasa y sigo amándole y sigo en gozo. ¿Se da cuenta qué diferente es? Cuando uno ama a alguien, hermano, tiene gozo. Quiere escuchar su voz, quiere estar con él o con ella. Quiere compartir un momento con él, con ella, un momento grato, una comida, un paseo por la calle. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a querer todos los días estar con Él. Escuchar su voz, sentir su presencia, que nos ceje, que nos exhorte, que le diga qué le gusta y qué no le gusta. Y sobre todo que nos pueda guiar, porque Él conoce lo que viene mañana y pasado. Y nosotros necesitamos estar en comunión con Él para decirle que mañana vamos a hacer estas cosas y que si es que Él lo aprueba o no lo aprueba. Por eso en ese caminar, en esa intimidad que tienes con el Señor, entonces Él dice que por tener intimidad, por amar la verdad de Él, porque si amas la verdad, lo amas a Él, Él es la verdad. Entonces, Él en la intimidad, en lo secreto, empieza a hacerte entender y comprender su sabiduría. Por eso les dije, para caminar hay un empiezo. Y cuando ya lo has aceptado y tú quieres que Dios te sea tu amigo, que te revele las cosas, que te hable y que te haga sentir lo que Él quiere hacerte sentir como un amigo, como un hermano, como un padre, como tú quieras, entonces tú tienes que caminar con temor todos los días hasta que tú comprendas y entiendas el temor de Dios. Porque una cosa, como le vuelvo a repetir, es que usted tenga el conocimiento básico del temor de Dios. Tengo temor a Dios, sí sé, la Biblia dice en tal parte, pero ¿por qué no le obedeces si tienes temor a Dios? ¿Se da cuenta la diferencia, no? ¿A qué es diferente que uno ya le haya hecho entender al Señor y le haya revelado qué es el temor de Él, su temor de Él, y comprender para qué estamos en la tierra? Por eso que Pablo dice, fiel es Dios, para cual, ¿sabe? Los ha llamado a vosotros, a nosotros, en comunión para su Hijo Jesucristo. Y si sabe eso, ¿por qué no está todos los días los seres humanos humillados a tener comunión con Jesús?
¿O quieren que el Señor vaya por delivery a su casa a tener comunión? Si la Biblia dice, acercaos a Dios. No dice que el Señor se acercará a ellos, ¿o no? Vamos a Santiago capítulo 4. Alabado sea el Señor. Porque hay muchos cristianos que le gusta acomodar la palabra a su favor. Él puede venir a mi casa si yo lo busco, dice. Capítulo 4, versículo 8. Alabado sea el Señor. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros pecadores, porque todos pecan. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y con qué? ¿Y cómo nos vamos a acercar? A ver, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. 10:22. ¿A dónde tenemos que acercarnos? A ver. Acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresía, en plena certidumbre de fe, convencido, seguro, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la aprobación de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Dónde? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aplauda al Señor. Santo es para siempre el Señor. ¿Se da cuenta? Él quiere que se acerquen para que congreguen, para que aquí nos consideremos en comunión unos con otros al amor y las buenas obras. Pero ¿por qué hay muchos cristianos que no entienden eso? Lo leen y lo saben. Conocimiento básico de lo que Dios manda y de lo que Dios es. Pero no le obedecen, no le sirven con temor. Porque todavía Dios no les ha revelado, no les ha hecho entender y comprender su sabiduría. Pero si tú en vez de buscar lo material, en vez de buscar lo terrenal, buscas humillarte, tener comunión todos los días, estar bien con Él desde temprano que te levantas hasta que anochece, siempre quieres estar con Él, quieres saber de Él, quieres orar, no sé, hacer algo para Él. Entonces en ese camino de que tú estás haciendo lo que a Él le agrada, Él te hace entender y te hace comprender el temor de Jehová. Vamos a leer otra vez, Proverbios capítulo 2. Santo es para siempre el Señor. Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5, ¿no? Santo es para siempre el Señor. Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5. Si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Hallarás. Comprenderás, entenderás, porque Dios es el que abre. Pues no va a ser solamente conocimiento básico de las letras, de lo que al Señor le gusta y que no le gusta. Pero si tú realmente de todo corazón buscas hacer la voluntad del Señor con temor, buscas agradarle, buscas tener intimidad con Él, estás siempre queriendo buscarlo a Él y no lo humano. Salomón está diciendo, si como la plata la buscar, porque sabe que todos los mayores cristianos hoy en día buscan la plata. ¿Es necesario trabajar? Sí. ¿Es necesario ganar dinero? Sí. Pero cuando hay que estar con Dios, hay que tener comunión con Dios. Porque es ahí donde nos prueba si amamos a Dios más que a todo en este mundo humano. Es ahí donde nos va a probar si realmente amamos a Dios antes que a todo este mundo. ¿Por qué dice el salmista? Porque los que aman la verdad, ahí en lo íntimo, en lo secreto, Dios le hace comprender. Pero si tú amas más lo humano, algo en este mundo humano, o buscas más la plata que estar en comunión con Dios, nunca vas a entender el temor de Dios. Nunca vas a hallar el conocimiento de Dios, solamente va a ser conocimiento básico de letras, de lo que el Señor le gusta, no le gusta. Y sabes que hay que tener temor, pero no le tienes temor. Porque estás buscando más algo en este mundo humano y la mayoría busca la plata. Y Dios te prueba ahí.
Porque si se trata de amar a Dios, ahí te va a probar. Para tenerle temor a Dios, ya le he dicho la vez pasada, uno tiene que darle lo mejor a Dios. O Él te va a probar donde lo que tú más amas. A ver si le das o no le das. Porque para ser su amigo de Dios, Abraham, ¿por qué fue amigo? Abraham fue amigo porque le dio lo que más amaba en este mundo humano, ¿no? Vamos a Santiago capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 2, versículo 20 al 23. Alabado sea el Señor. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Oiga, hermano, para ser amigo, ¿qué tuvo que hacer? Hacer un sacrificio. Y todo hombre y mujer que dice que realmente ama a Dios, que cree en Dios y que quiere servirle con temor, tiene que hacer sacrificio. Porque la fe dice que tiene que actuar con obras. Si la fe que tú profesas no tiene obras, sabemos que es muerta, versículo 17. Y en todo el mundo, yo creo en el Señor, yo amo a Dios. Y cuando tiene la prueba, cuando tiene la aflicción, no le obedece. No hay obras, no hay temor. Porque no caminan con Dios, no tienen esa comunión íntima, no buscan depender de Dios, no buscan amarlo a Dios, no buscan amar su palabra. No buscan primero hacer su voluntad, sino buscan lo material, buscan la plata. Por eso que no le tienen temor y siguen haciendo lo que quieren. Como en el tiempo de Noé, no entendían, seguían buscando tomar, bailar, buscando la plata y hacer todo lo malo. ¿Tenían el conocimiento? Sí, tenían el conocimiento de Dios. Sabían que Dios existía, sabían que el Señor hay que servirle con temor, sabían. Pero Dios no les había revelado qué es el temor de Dios. No les había hecho entender ni comprender su sabiduría, mucho menos. Bendito sea el Señor. Por eso dice que nuestra fe tiene que estar basado con hechos, obedecer, para que recién usted pueda caminar con Dios. Bendito sea el Señor. Porque yo me asombro cuando hay cristianos, bueno, entre comillas, que van por las casas. Hasta por las calles te agarran con la Biblia. Y la palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra. Pero no obedecen al Señor. ¿Por qué? Porque se ven los frutos rápidamente, si obedece al Señor o no. Bendito sea el Señor. Pero están hablando la palabra y creen que Dios los ha enviado. Dios no envía a alguien que no está formado. Dios primero quiere que uno aprenda para qué lo ha llamado y cuál es el fin que lo ha llamado. Dice tener comunión con Él. Y para tener comunión con Él, tenemos que tener comunión unos con otros los hermanos. Porque tiene que congregar en una iglesia, pero hay muchos que dicen que no se debe congregar. Bendito sea el Señor. En un lugar donde haya la doctrina de Cristo, donde se enseña la verdadera palabra, donde te enseñan ¿qué? A diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, ya les he dicho, para que usted sepa que tiene que servirle con temor a Dios todos los días y vivir para Él en comunión íntima, porque para eso nos ha llamado, ¿has escuchado? Nos ha llamado Dios a tener comunión con Jesucristo. Y cuando uno tiene comunión, uno es amigo. Pero para ser amigo, ¿de qué vale que yo camine, un ejemplo, con un hermano y yo le diga, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a hacer esto y no lo haga. O que vaya y le diga, ¿sabe qué, hermano Antonio? Vamos a tal lugar y vamos a predicar. Yo voy a predicar la palabra, ya, déjamelo a mí. Y que yo llegue arriba y le diga, hermano, predique usted. Oiga, me ha hablado y no lo ha hecho. ¿De qué vale que yo escuche la palabra? Y digo, Señor, yo te amo, yo creo en ti, y luego salga por esa puerta y no le obedezca. ¿De qué vale? No tiene temor, no entiende, no comprende el temor de Dios, y mucho menos no tiene conocimiento de Dios. No hay obras. Para ser amigo de Dios es caminar con Él y obedecer con temor lo que Él dice, para que recién abra el entendimiento, para que recién comprenda y entienda la sabiduría, lo oculto de Dios. Que es lo mismo, hermano, lo que usted lee, sino que hay algo profundo que usted no entiende. Bendito sea el Señor. Jesucristo mismo cuando vino a los discípulos, ¿qué le dijo? Si querían ser su amigo. Ahora vamos. Juan capítulo 15. Alabado sea el Señor para siempre.
No se canse de alabar a Dios. Versículo 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Aplauda al Señor. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Por qué los discípulos ahí no entendían las cosas espirituales? Porque hay algunas cosas que escuchaban y no obedecían. No tenían la fe que decían lo que ellos decían tener. Como Pedro, ¿no? ¡Pedro! Lucas 22:31. Satanás me ha pedido para zarandeado y yo he rogado por ti que tu fe no te falte. No, así me iré contigo, voy hasta la muerte. No te voy a negar, yo voy a estar ya. Ya les he dicho la vez pasada. Y sabiendo, lo negó. Le faltó fe. Eso pasa con muchos cristianos. Sí, Señor, yo hasta que la muerte nos separe, Señor, al paraíso contigo. Así vengan las pruebas, las enfermedades, así venga la tribulación y angustia. Nada, Romanos 8:35, nada nos separa. Y viene el problema y ni viene, hermanos. Pura palabra, conocimiento básico de Dios. Pero Dios no le revela, hermanos. Porque para ser amigo, dijo, yo los voy a ser amigos siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Escuches y por amor a la verdad de Dios, empieces a caminar en obediencia a Dios. Porque el siervo dice que no conoce lo que su señor hace o no le cuenta los secretos. Y es acá, en todas las iglesias, todos somos siervos. Pero Dios no revela a los siervos lo íntimo, lo secreto. No revela lo profundo de la palabra, no revela lo que va a ser más adelante. ¿Se da cuenta que es diferente, no? Pero si eres mi amigo, dice, es porque estás caminando conmigo todos los días, contándome tus problemas, yo te cuento los míos, y empezamos a conocernos un poquito más, y empiezas a ver las cosas que han de acontecer, y empiezas a tener comunión íntima con Él. De tal manera que lo amas. Y no lo ves como un día más culto. Otra vez al culto, este hermano todos los días. Le voy a decir que pare un día si quiere, pero todos los días también ya. No, hermano. El venir aquí lo vas a ver como algo hermoso. El venir aquí a escuchar su voz es como algo que tú necesitas. Es como algo dentro de ti que te llama a querer alimentarte, que te llama a querer saber más y querer crecer y sentir algo más grande de Dios. No vienes por obligación ni por compromiso y mucho menos a dormir, hermano. ¿Por qué? Porque no tienes temor a Dios. Si tuvieras temor a Dios, estuvieras con los ojos así como una lechuza, queriendo escuchar la palabra, queriendo ver algo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho comprender su sabiduría, el temor que debes tenerle a Él. Pero para hacer eso en el camino, Él te va a probar. ¿Por qué dice que Abraham fue el hombre amigo de Dios? Y antes de fuera amigo, primero lo probó. Vamos a estudiar Génesis 22. Santo es para siempre el Señor. Para ser amigo vas a ser probado, hermano y hermana. No es así de fácil. Yo soy amigo de Dios, ni siquiera le tienes temor. Santo es para siempre el Señor. Versículo 1 al 12. Aconteció después de estas cosas que probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, ni esperó 2 días. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Oiga, el cristiano, para ser perfeccionado en el temor de Dios, uno tiene que morir a los sentimientos y emociones. Porque siempre enseñan que Dios acá Abraham lo probó con su hijo. ¿Para qué? Porque ya el amor, sí. Pero lo que el Señor quiso que Abraham sacrifique era su alma, sus sentimientos y emociones hacia su hijo. Que lo ame a él con todo su ser, más que a su hijo, más que a todo en este mundo humano. Por eso que un hombre y una mujer, para poder obedecer a Dios, primero tiene que hacer sacrificio de sus sentimientos y emociones. Si un cristiano no sacrifica sentimientos y emociones, no va a tenerle temor a Dios nunca, hermanos. Por eso dice que Abraham fue llamado amigo, porque sacrificó lo más preciado, que sus sentimientos y emociones hacia su hijo. Porque dice: al único al que amas. Da a entender que amaba más que a Sara, más que cualquier cosa de esa familia, amaba a Isaac. O sea, su corazón estaba humanamente amando a Isaac. Y como Dios dijo, y Satanás acusando: Señor, pruébalo, porque mira cómo palpita su corazón por su hijo Isaac. Te prometió un hijo, ahora que tiene un hijo se está descuidando de ti, ya no tiene comunión contigo, ya no te busca como antes, pruébalo. Y Dios dijo: Abraham, Abraham, toma a tu hijo, al único al que amas, y llévalo allá. Sacrifícalo en unos montes que yo te diré. Y Abraham, que caminaba con Dios, que tenía comunión con Dios, y él sabía, porque Dios le hablaba en la intimidad, las cosas que iba a hacer con su hijo y con él. Él le revelaba, incluso le reveló que el pueblo de Israel iba a ser cautivo. Imagínense, años, miles de años atrás, le revelaba que iba a pasar más adelante. Era amigo de Dios. Pero en ese camino él lo iba a perfeccionar en el temor. Por eso agarró, le probó, le dio el hijo que tanto esperaba, 99 años. Ahora vamos a ver. Si realmente quieres ser perfecto en el amor, perfecto en la fe, si quieres tú servirme como debes servirme, con temor, reverente todos los días, sacrifica a tu hijo. Y Abraham, que tenía comunión, era amigo del Señor, porque ya caminaba con él para ser considerado. Entonces él, muy de mañana, ni siquiera esperó, hermano, 2, 3 días, porque hay muchos cristianos que le gusta esperar. ¿Haz esto? No, todavía no estoy preparado. ¿Haz esto? No, y si me duele, y si se va, y si esto, y si el otro. No, todavía no es el tiempo de Dios, dicen. El tiempo de Dios es escuchar y obedecer. Hay otros que dicen: oh, la Biblia dice esto, no hay que orar, hay que ver si es de Dios. Pero si la Biblia dice, no, pero hay que orar de todas maneras para que nos ayude, dice. No, hermanos. Imagínenlo, Abraham: Señor, ayúdame, voy a orar y ayunar para que me pongas esa fortaleza de poder matarlo. Muy de mañana, dice Abraham, por la fe, por lo que sabía que era su amigo, escuchaba lo que iba a hacer con Isaac, escuchó lo que iba a hacer con Israel, se levantó de mañana sin pensarlo, de frente obedeció, la leña, los siervos, el fuego, el cuchillo y todo se fue. Y cuando lo iba a matar, porque ahí estaba, lo iba a matar, iba a sacrificar sentimientos, emociones, Abraham, le dijo. Hasta Dios ese momento, en guerrero ya estaba: lo va a matar, espera. Sabía que tenía en el corazón esa intención de matarlo. Porque un hombre que tiene temor a Dios, una mujer, hermano, obedece al milímetro. No hay que, pobrecito, es que si eso pasa, y si me deja, y si me va mal, y si nada. Obedece, ojo cerrado, al Señor, porque ama a Dios, ama la verdad, y quiere ser perfeccionado en el temor de Dios. Aplauda al Señor. Alabado sea el Señor. Y yo me pongo en el lugar del Señor, ¿no? Lo va a matar. Miguel al lado, Miguel: Señor, lo va a matar. Señor, Abraham. No toques al muchacho. Porque ya sé, como él ve el corazón, ya sé
que tienes temor de Dios. Así que si usted quiere tener intimidad con el Señor y comunión íntima y querer que Él le revele las cosas profundas, primero le va a probar. A ver si usted ama más a Dios que a su propia familia y todo en este mundo humano. Si usted lo rehúsa lo que Él le pide, entonces descalificado para ser un hombre o una mujer que tiene temor a Dios y que lo ama y que le quiere servir. Porque eso dice, para ser amigo de Dios, Abraham caminaba con Él. Pero para ser llamado amigo verdaderamente, tuvo que sacrificar sentimientos y emociones hacia su hijo. ¿Qué nos lleva a nosotros a sacrificar lo que amamos más en este mundo humano que nos impide obedecer a Dios? Y si no lo quiere sacrificar, por ahí empieza que usted no entiende todavía el temor de Dios. Entonces tiene que amar a Dios y empezar a caminar en obediencia con Dios para que Él le pueda hacer entender su sabiduría y el temor de Dios. Porque de lo contrario, mis hermanos, nadie se va a ir al paraíso con el Señor si no es probado en el amor y en el temor primero. Y para poder amarlo y tener temor, tenemos que sacrificar sentimientos y emociones, porque confiamos en Él, que todo lo que nos pide es para nuestro bien. Parece que fuera malo, pero es por algo bueno viene. Abraham dice que el infierno, el enemigo, no iba a poder con él, ni tampoco iba a haber descendencia en esta. Iba a haber, y hasta ahora estamos toda la descendencia espiritual de Abraham, todos nosotros somos hijos en la fe. Si no hubiera hecho sacrificio Abraham, ahorita no estuviéramos aquí ninguno, hermano, porque no hubiera fe. Él era el padre de la fe. ¿A quién hubiera levantado? Por eso ahora dice Santiago, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con las obras? Sino decirte, ¿sabes qué? Si tú quieres ser un hombre o una mujer de fe y de temor, tienes que sacrificar sentimientos y emociones para poder ser perfeccionado y que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Aplaudo al Señor. Santos para siempre el Señor. Bendito sea el Señor. Mire, ¿y por qué el Señor dice que quiere poner los ojos sobre el que le tiene temor? Porque cuando uno no entiende para qué lo ha llamado, mire, no va a entender cuál es el propósito principal. La mayoría de cristianos creen que Dios los ha llamado para tomar las promesas. Quieren que Dios los sane, que Dios los cure, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios no les haga faltar nada. O sea, vienen por las promesas y no vienen por tener comunión con Dios. Ya les expliqué la vez pasada un poco de eso. El pueblo de Israel pasaba lo mismo. El pueblo de Israel pensaba, ¿no?, en su corazón de que Dios los había rescatado de Egipto. ¿Para qué? Para ir a la tierra prometida. Y no sabían que Dios los había llamado para que les sirvan. Vamos a Éxodo 9:1, mire. 9:1. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que no dijo para que me lo lleve a la tierra prometida. Deja a mi pueblo para que me sirva. No solamente le dijo al faraón eso, sino que cuando Moisés subió al Sinaí una vez también le dijo al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Yo los he rescatado, pero para que estén conmigo, para mí, no para ir a la tierra prometida. Éxodo capítulo 19, mire. Versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo saqué sobre las alas de águilas, y os he traído, ¿a dónde? Los he traído a mí, no los ha traído para llevar a la tierra prometida, los trajo para Él. ¿Y para qué? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y se le decía, hermanos, Dios los había rescatado de la esclavitud para Él, no para la tierra prometida. Pero ¿qué pasaba si Él los agarraba y los llevaba a la tierra prometida? Oye, ellos venían de Egipto, venían de costumbres, de ideologías, de enseñanzas, de tradiciones, de todas esas cosas malas ellos habían aprendido. Entonces el Señor lo que quería hacer es limpiar eso, limpiar todo corazón que tenía perverso para buscar las cosas del mundo, las cosas que iban en contra de Dios. Por eso Él los trajo, dice, primeramente para Él, para que por medio de Él conozcan a Él, se santifiquen para Él, vivan para Él, y una vez que aprendan a ser santos y sacerdotes, los iba a llevar a la tierra prometida. Pero eso no entendieron ellos. No entendían eso. Como hoy en día no entienden los cristianos. La mayoría vienen a las iglesias por culpa de esos falsos pastores. Vente para acá, porque Dios sana, hace milagros, hace señales, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y la gente viene por los milagros, las señales y por recoger la vida eterna, pero nunca les dice el predicador que tienen que primero conocerlo a Él, que Dios nos ha rescatado para tener intimidad con Él. Por eso hemos leído lo que dijo Pablo, 1 Corintios 1:9, Dios nos ha llamado a tener comunión con Jesús. No dice que Dios te ha llamado a que te bendiga, te prospere, te sane y haga todas esas cosas. Primero tienes que tener comunión íntima con el Señor Jesús. Primero tienes que amarlo a Él. Primero tienes que ser santo para Él. Tienes que ser sacerdote para Él. Y una vez que hagas eso, recién cristiano tiene derecho a la vida eterna. Aplauda al Señor. Porque eso pasaba. Y como el pueblo de Israel, su corazón, su mente y sus costumbres y tradiciones estaban en Egipto, entonces lo que hacían es extrañarlo, ¿ve? Hablas, hay que tenerle temor a Dios, hay que tenerle temor a Dios. Sí, le tenemos temor. Y el Señor se aparecía, ese rato temblaban. Pero se desaparecía y seguían anhelando lo malo. Mire qué dice Éxodo capítulo 20. Ahí versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis, pero igualito, hermanos. Ese rato temblaban, dice. Era conocimiento básico, sabían que Dios se presentaba, sabían que Dios mandaba la ley, sabían que tenían que tener temor, pero ese rato que lo miraban, que sentían los truenos, los relámpagos, ese rato temblaban. Pero una vez que desaparecía, seguían anhelando lo malo. Bendito sea el Señor. Tanto es así, hermanos, que se quejaban y murmuraban, ya lo saben ustedes, como hacen hoy en día los cristianos. Como vienen por las promesas del Señor, porque Dios no me cura, Dios me bendice, Dios me prospera, porque me falta esto, porque me falta el otro, pero entonces Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Dios no me escuchas? ¿Por qué sigo pasando esto? ¿Qué está pasando que no cumple con tu palabra, Señor? Dice la Biblia que tú bendices, tú curas, tú sanas, Señor, tú prosperas, mi familia, ¿por qué no está en el camino? Tu palabra lo dice. ¿O no lo dicen así? Pero no buscan entender para qué los ha llamado primero. Le dijo al pueblo, yo los he sacado de la esclavitud. No para la tierra prometida. Y ahora nos dice, a nosotros también nos ha sacado de la esclavitud del pecado, pero para Él. Primero, por eso dice que Él quiere que nosotros seamos templo de Él, que Él quiere habitar en nosotros, nos anhela, Él quiere que nosotros seamos santos y sacerdotes para Él, pero primero tenemos que tener comunión con Él, andar con Él y ser amigo de Él. Aplauda al Señor. No busque las promesas, primero busque tener comunión con Él. Busque amarlo, anhelarlo, porque ahí está el secreto. Porque ahí está el secreto de tener el resto. Las promesas vienen de añadidura, hermanos. Primero es, por eso dice Pablo, Dios nos ha llamado, es fiel, para tener comunión con Jesús. Anhelarlo, es estar con Él, cada vez amar más su palabra, amarlo a Él, porque ahí está el secreto de que Él te abre el entendimiento y a que comprendas la sabiduría y el temor de Dios. Y tú puedas saber para llamado. Mire,
Si usted se pone a pensar, el pueblo de Israel dice que se quejaba, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Sabía que en Egipto eran esclavos y que los castigaban, los azotaban, pero ellos querían volver a Egipto. ¿Y por qué Moisés no quería volver a Egipto? Si también estaba en Egipto él, toda su niñez. ¿Por qué él no quería? Y ojo que Moisés vivió con un faraón, tenía comida, tenía cama, tenía los mejores servidores, tenía las mejores universidades. Quién sabe que en ese tiempo hubiera habido carros, él tenía uno de sus carros de lujo, último modelo. Porque dice que él se crió, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 1. Santo es para siempre el Señor. Capítulos 27. 7. Alabado sea el Señor para siempre. No se canse de alabar a Dios. Versículo 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y... Oiga, Moisés tenía todos los lujos allá en Egipto como hijo de la hija del faraón, es decir, el nieto de Faraón. Y no quería regresar a Egipto. Él no murmuraba en contra de Dios. Él no se quejaba por el maná, porque el Señor mandaba maná a todos, inclusive a Moisés. O que a Moisés le mandaba churrasco. Él mandaba maná a todos por igual. Y el pueblo de Israel se quejaba por la comida. Pero Moisés no. Y eso que Moisés vivía con lujo. Y el pueblo de Israel era esclavo, pero ellos se quejaban y querían volver. Y Moisés no. Mire lo que dice en Números capítulo 11. Ya vamos a acabar, hermano, no se preocupe. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 11. Santo es para siempre el Señor. Del 1 al 6 vamos a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extendió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros. Se quejaban y querían volver a Egipto. Oiga, no importa ser esclavos, pero comer bien. A que estar comiendo este maná nos está secando. Oiga, y Moisés también comía ese maná. ¿Por qué Moisés no renegaba y por qué no quería volver a Egipto? Ahí está lo que le dije. El pueblo de Israel tenía el conocimiento básico de quién era Dios y tenía solamente letra y conocimiento. ¿Pero qué le faltaba? Tener comunión íntima con el Señor. Porque no entendieron y no comprendieron para qué los llamó el Señor. No buscaban tener esa relación de amistad, de amor con el Señor, para que Él les pueda hacer entender y llevarlos a vivir una vida diferente. Pero Moisés, ¿por qué no reclamaba? Pese a que tenía lujos, porque él sí tuvo una comunión con el Señor. Tuvo un encuentro. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 5, dice que Moisés, cuando fue llamado a la zarza, él se acercó a Dios. Capítulo 3, de ahí lo lee. Y él se postró y dijo, Señor, Moisés, detente y quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Tuvo un encuentro con el Dios vivo, tuvo una experiencia porque también caminaba con Él y Dios que se le reveló a Él y le dijo lo que iba a hacer. Por eso que Él dice que rehusó estar los lujos del faraón, antes preferiría estar con sus hermanos sufriendo. Es importante que el hombre y la mujer entiendan algo. Si no camina con Dios y no busca tener intimidad con Dios, nunca le va a servir con temor.
porque no va a entender y comprender el temor y mucho menos va a llegar al conocimiento profundo de Dios. Por eso que Moisés no se quejaba, y un hombre o una mujer que se queja y murmura, todavía no entiende para qué Dios lo ha llamado. ¿Me entiende? Por eso Moisés no se quejaba, simplemente obedecía con temor a Dios todos los días. Y escuchaba la voz de Dios y obedecía a Dios. Escuchaba la voz de Dios, obedecía a Dios. Y así se mantuvo, por eso que dice que el cuerpo de Moisés, Judas versículo 9, se combatió Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque era un hombre que también era amigo de Dios, era el más manso sobre la tierra, un hombre que habló cara a cara con el Señor. Porque era un amigo de Dios, imagínese para que le haga, Moisés, dime esto, dime el otro, Señor, esto hago, no hago, Señor. Caminaba, tenía intimidad de tal manera que le revelaba las cosas que iba el pueblo de Israel. Diles esto a Israel, le dio los mandamientos. ¿Por qué? Porque él desde el empiezo se le reveló el Señor. Y una vez que se le reveló, caminaba con él en esa intimidad. Por eso que cuando manaba maná del cielo, él no se murmuraba, no se quejaba, no se amargaba, no extrañaba nada, pese a que él comía churrasco en Egipto. Pese a que él comía platos especiales. Un faraón no va a comer platos de segunda. Pues. Un faraón en su casa del faraón eran todo puro plato a la carta. Pero Moisés no extrañaba ni eso, extrañaba solamente la presencia del Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques, le dijo Moisés. Porque él amaba su presencia, amaba estar con él, amaba tener intimidad con él. Pero acá hay algo grande que dice, ¿por qué el pueblo de Israel empezaron a quejarse y a murmurar? Porque se mezclaron con los extranjeros. Por eso no tenían temor a Dios. ¿Por qué cree que Pablo dice en 2 Corintios 6 al 14 al 18? Que no nos unamos con yugo desigual. Ahí vamos a terminar con eso, vamos a terminar. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 6, versículo 14. Alabado sea el Señor para siempre. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habé y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y mire, dice el capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Es lo mismo que pasó con Israel. Se contaminaron por juntarse con extranjeros. Y eso es lo que pasa con los cristianos cuando no aman a Dios y no quieren tener comunión con Dios. A veces no congregan, a veces no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque aman más algo afuera. Porque prefieren estar en comunión con otras personas en otro lugar, escuchando cosas que lo contaminan en el espíritu. ¿Cuándo Dios va a habitar con ellos? Porque esas son promesas. Para aquel que se limpia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya le he dicho la vez pasada que es perfeccionar. En el ejército, como comando, nos preparaban para lo peor. Una vez que nos capture el enemigo, nos enseñaron a no hablar. Así nos quiten los dedos, la oreja, el ojo. No vamos a hablar. Ni una palabra. Pero a ver que lo agarren a un militar cualquiera, es que tienen uniforme, en primera que le vuelen el dedo van a hablar. Pero nosotros, los que somos fuerza especial, nos han preparado al extremo. Un cristiano que realmente quiere perfeccionar la santidad en el temor de Dios, obedece al milímetro, así como Abraham. Él obedeció al milímetro. ¿Quién quiere sacrificar a su hijo? Tenemos que sacrificar sentimientos, emociones, obedecer al milímetro. No crea que, no diga eso, porque cuando no hay perfección, no hay extremo, hay esto, ¿no? No creo que sea malo. Dios es amor. No creo que se moleste. Dios me entiende, Dios me comprende. Eso no dice la Biblia, mis hermanos. La Biblia dice que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. O sea que tenemos que obedecer al milímetro. No por la fuerza, sino por amor.
Y entender que la única manera de poder sacrificar los sentimientos y emociones es tener comunión íntima con Dios. Amar a Él y a su palabra y andar con Él todos los días en obediencia a su palabra, para amarlo cada vez más y llevarnos ¿a qué? A que Dios nos haga comprender y entender el temor de Dios y que nos abra la sabiduría y el conocimiento de Dios. Solo así estaremos algún día con Él en la Nueva Jerusalén. Alabar a vuestro Dios, vuestros siervos, los que le teméis, grandes y pequeños. Si no, nunca le tendrá temor a Dios ni hallará el conocimiento de Dios. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Santo es para siempre el Señor. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, como todos los días, por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra y por tu presencia, Señor. Porque sabemos que eres tú el que habla, eres tú el que nos está mandando este mandamiento de servirte con temor, de tenerte temor todos los días, vivir por fe, Señor, en obediencia a tu palabra, hacer caso a todas tus leyes y mandatos, Señor, porque tú quieres perfeccionarnos en el temor, tú quieres limpiarnos y purificarnos el alma, la mente, el corazón. Y te pedimos perdón, Señor, si no tenemos temor todavía delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, también si no estamos obedeciendo totalmente a toda tu voluntad. Te pedimos perdón si estamos amando más algo en este mundo humano que amarte a ti. Porque hemos escuchado que tú nos vas a probar en lo que más amamos aquí en la tierra para ser amigos tuyos y poder caminar y que tú puedas hacernos entender y comprender el temor y la sabiduría y que tú puedas revelarnos cosas ocultas, cosas que han de venir, Señor. Pero sabemos que la única manera es tener comunión contigo. Empezar a conocerte, empezar a amarte, a ti, a tu palabra y a todo lo que tú nos mandas a hacer en este mundo humano. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos pasando. Porque sabemos que todo lo que está pasando, Señor, es para poder comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo humano. Porque hemos entendido que tú fijas tus ojos sobre los buenos y los malos. Y si somos malos por no obedecer a tu palabra, tú nos vas a tratar como al caballo y al mulo. Porque no queremos entender, no queremos comprender. ¿Para qué nos has llamado en este mundo humano, Señor? Perdónanos una vez más. Y ayúdanos, Señor, a poder poner por obra esta palabra. A poder sacrificar los sentimientos y emociones para poder tener temor hasta el final, Señor, y vivir una vida de santidad delante de tu santa presencia. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia, Señor. Porque para unos es un gozo y una paz pasar por todo eso, y para otros, Señor, es un dolor y sufrimiento y un estrés. Porque todavía no aman tu palabra, no aman, no comprenden para qué están en este mundo terrenal, Señor. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a tu reino, mi Señor. Y creemos eso, y lo vamos a soportar, y vamos a resistir con tu ayuda, Señor. Por eso te damos gracias una vez más por tu presencia, Señor. Si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos muevas para un ministerio, no nos lleves, Señor, a hacer cualquier cosa en este mundo humano. Sé tú, mi Señor, el que nos guíe a toda verdad. Sé tú el que hable, que piense, el que predique, el que cante, el que abra puertas. Sé tú, mi Señor, viviendo por nosotros en este mundo humano. Por eso nos ponemos en tus manos y a tus pies, Señor, de todo corazón. Porque creemos que tu palabra nos va a transformar algún día y nos va a perfeccionar. Por eso declaramos por fe que tu palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a nosotros. Y declaramos por fe también todos los días que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre, Señor. Con todo el corazón lo declaramos. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.